¿Cómo están amigos y amigas, compañeros y compañeras? Esto es Populares y Soberanos número 135. Populares e irregulares también habría que decir, porque pucha, aquí hemos andado cojo. Lo que pasa es que la semana pasada, digamos, se nos vino el feriado, y cuando hay feriado está difícil el quórum. Primero que todo y antes que nada, vamos hoy a saludar a nuestros queridos maestros, a los profesores. Hoy es el Día del Profesor y entonces desde nuestra tribuna saludamos fraternalmente a todos los profesores que sintonizan este programa online por ACB Televisión. Nunca se les olvida, ACB Televisión es el responsable que salgan, digamos, estas ondas a todo el mundo. Y no lo decimos cachetanamente, sino que lo decimos porque en realidad estamos para todo el mundo ahora, gracias al Internet que ya ha globalizado, digamos, la información. Bueno, ganan las elecciones en Ecuador la derecha, ¿no? Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, se produjo una tole-tole ahí que a lo mejor vamos a estar en condiciones de darle algún ratito, digamos, para hacer el comentario al respecto. Contarles que esta semana, en el plano de lo artístico-cultural, se hizo un importante, interesante conversatorio en la Sala América de la Biblioteca Nacional. El tema fue el canto popular en resistencia, con la asistencia de gente bastante importante y verseada en el tema. Saludamos entonces a los organizadores y a quienes participaron en ese conversatorio. También contarles que ya vienen los Panamericanos y Pichilemu, capital mundial del surf, entonces va a ser su sede. Estamos muy contentos y esperamos que vengan tantos turistas, digamos, y que dejen harta plata acá en Pichilemu. Eso siempre se agradece. Bueno, y la noticia, digamos, que sobrepasó todas las otras noticias, digamos, la incursión de Hamás en territorio israelí, con bombardeo y miles de muertos por ambos bandos. Caben varias preguntas. Se dice por ahí de que esto no sería una guerra porque no son dos estados, sino que es un ejército irregular con un ejército regular, que no es un estado contra un estado. Son sutilezas, digamos, que probablemente con nuestro invitado de hoy vamos a ir despejando. Vamos entonces a presentar a nuestro panel de hoy. Tenemos, ahí sí que estamos, a mi izquierda, el doctor Eduardo Gutiérrez. Abajito de él, nuestra querida panelista Verónica Molina y nuestro invitado que se nos arrancó el invitado. No, seguramente va a buscar su cafecito, qué sé yo. Luis Espinosa, un hombre que ya ha estado con nosotros en el programa, y le vamos a dar la palabra a Eduardo Gutiérrez para que haga la presentación correspondiente, a pesar de que probablemente muchos de ustedes ya están familiarizados con nuestro querido amigo Luis Espinosa. Bueno, en primer lugar, saludar a todo el panel, a la compañera Verónica. El panel está estable, ¿no? Bueno, está faltando Carlos Torres, que tuvo una actividad con la compañera, Carmen una Gloria compañera Quintana. Carmen Gloria Quintana, que viene de Canadá. Ella, acuérdense ustedes, fue una de las que quemaron los gloriosas Fuerzas Armadas en las jornadas
la rebelión del año 83 al 88, 87, 1988-87. Bueno, pero él está ausente, se justificó, obviamente tenía que estar en esa actividad. Él además estuvo exiliado muchos años en Canadá, así que tiene vínculos muy sólidos ahí con exiliados de ese país. Bueno, está con nosotros hoy día Luis Espinosa Garrido. Él es periodista, director de el semanario Surandino, y además es un compañero que está a punto, según me he informado, según me informan mis fuentes, de dar la tesis de doctorado en ciencias políticas, lo que realmente es importante. Y por esas razones, por esas tres razones que lo hemos invitado a este programa, ya lo habíamos invitado con ocasión del tema del Congreso del Partido Comunista Chino. Mucha gente nos dijo que había sido un muy buen programa, mucho aporte que no conocían. Así que decidimos en invitar, digamos, a Luis Espinosa, con el cual nos unen y me unen décadas de amistad y de trabajo, tanto en la clandestinidad como en el periodo de la mal llamada transición. Bueno, el tema que nos convoca, ¿no? Es analizar un poco el pronóstico, porque a esta altura el diagnóstico ya está, digamos, entre teorías conspirativas, entre informaciones verdaderas, la mayoría falsas otras, está todo el panorama relativamente claro. El día 7 de octubre, ¿no es cierto? Jamás quien dirige, quien es la dirección política de, digamos, de la Franja de Gaza, inició una incursión histórica, desató en realidad una guerra, y yo desprevenido al Estado de Israel, a los servicios de seguridad. Se especuló mucho que, bueno, no solamente se especuló, se supo por distintas fuentes, una de las cuales son compañeros que viven allá en Israel, de que Egipto le habría informado a Netanyahu que iba a haber algo sospechoso se estaba preparando la Franja de Gaza. Bueno, Netanyahu dijo, no, esto no es cierto, qué sé yo. Me hizo recordar, disculpen el paréntesis un poco más largo, me hizo recordar la negativa de Stalin cuando le dijeron que la operación Barbarroja para invadir la Unión Soviética por parte de los nazis estaba preparada. Le avisó Churchill, le avisaron los espías que tenían en Japón, pero Stalin no aceptó, no dijo, no, eso no es cierto. Bueno, vino la invasión y pillaron a Stalin 5 días, digamos, fuera del esquema de poder. Se refugió en su dacha hasta que el buró político fue a decirle que él dirigiera la guerra. Bueno, una anécdota histórica, ¿no? Entonces, Luis Espinosa, desmuteate porque estás muteado, Luis. Eh, lo primero que yo quisiera, preguntar, mira, la última información pública es que después de las amenazas, Israel aún hoy día, hasta hace unas 2 horas, esa es la información que yo tengo, no ha invadido por tierra Gaza. La ha bombardeado, la ha amenazado, y en ese sentido, al parecer, las amenazas de Irán de que digamos, cese el bombardeo e impida la invasión, sumado, ojo, a la opinión de Biden. Esa es la opinión que se conoce. Yo no sé si será una información falsa que aparece en las redes. Biden dice que sería un error que Israel invadiera Gaza. Ese es el contexto. Bueno, un contexto geopolítico mucho más complicado, etcétera, pero esa es la primera pregunta, no sé si pregunta o un dato que puede servir de introducción a tu análisis, Luis. Adelante. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Hola, buenas tardes a todos quienes están mirando, observando este programa. Sí, el tema es complejo. Yo quisiera partir primero, en primer lugar, estableciendo quiénes son los que están ganando, quiénes son los que están perdiendo, ¿no? Para introducir el tema un poco de la perspectiva geopolítica mayor. Eh, Estados Unidos en el gobierno de Obama había decidido cambiar el eje, ¿no?, de su expansión y de su confrontación con los países que le compiten y había establecido el Pacífico, ¿no?, como el teatro principal, por razones económicas, políticas, geopolíticas, ¿no?, y culturales. Por lo tanto,
había establecido tanto en Europa como en el Asia occidental, también conocida como el Medio Oriente, los había ubicado en un rango menor. Sin embargo, sucedieron dos hechos de importancia, ¿no? El primero fue la crisis ucraniana, ¿no? Eh, Se suponía que el ejército ucraniano iba a destruir las repúblicas populares del Donbass e iba a llegar hasta la frontera con Rusia, ¿no? Y se iba a establecer allí como un peligro permanente hacia Moscú. Y en segundo lugar, y lo que era absolutamente complementario con el plan estadounidense de dividir Rusia, ¿no? En varios estados y establecer relación con cada uno de ellos en condiciones absolutamente favorables. En segundo lugar, junto con el lío ucraniano, por decirlo así, sucedió lo del 7 de octubre con la ofensiva del grupo Hamas. Estados Unidos se ve obligado, aunque en términos muy propagandísticos también, ¿no es cierto?, a enviar dos portaaviones al Mediterráneo Oriental, nadie sabe para qué, ¿no? ¿Ya? Pero obviamente para sentar presencia, pero al mismo tiempo es un indicativo de que los esfuerzos que está desarrollando por el traslado hacia el Pacífico tiene que dejarlos un poco de lado y preocuparse de estas dos zonas que son eminentemente conflictivas, ¿no? Y en las cuales no está obteniendo buenos resultados. Por lo tanto, quien está ganando en concreto, ¿no?, es China, ¿ya? Porque ve alejarse, ¿no?, de la línea de confrontación a su enemigo, ¿no? Hoy día, adversario, competidor, no sé cómo el gobierno chino cataloga a Estados Unidos. Bueno, por lo tanto, en este esquema geopolítico mundial, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo en el Medio Oriente no puede ser disociado de lo que está sucediendo en Ucrania, ¿ya? Y ambas situaciones son un problema real para Estados Unidos, a pesar de que a los pocos momentos, a los pocos días, perdón, de iniciada la ofensiva rusa al interior de Ucrania, Estados Unidos actuó muy rápidamente, ¿no? Lo primero que hizo fue generar un mando por encima de la Unión Europea, que fue la OTAN, ¿no? En este caso dejó a la Unión Europea como un protectorado, ¿ya? Y como una especie de instancia que permitía resolver algunos temas, sobre todo económicos, de refugiados y otros por el estilo, pero objetivamente la dirección la tomó Estados Unidos. En segundo lugar, separó todo el proceso de acercamiento que existía entre Rusia y Europa, ¿no? Y por último, ¿no es cierto?, tuvo la capacidad suficiente para fortalecer al ejército ucraniano y tener la esperanza en algún momento que pudiese ganar la guerra, al menos en un comienzo, ¿no? Sin embargo, la situación se fue estancando, ¿no? Y Rusia no retrocedió en ningún momento, la Unión Europea se fue debilitando, sobre todo el eje Alemania-Francia, ¿no? Y siendo Estados Unidos, ¿no es cierto?, una potencia que supo aprovechar la coyuntura, sus aliados se debilitaron en términos concretos. ¿Y por qué hago esta introducción, por decirlo así, o paréntesis, no sé cómo llamarlo, ¿ya? Porque hoy día en el mundo específicamente son tres las grandes potencias, ¿no?, que están teniendo una gran incidencia, ¿ya?, que es obviamente Estados Unidos, pero que es China y es Rusia. Y la Unión Europea quedó, ¿no es cierto?, absolutamente debilitada. Esa situación desfavorece absolutamente a Israel, ¿no?, y favorece al bando palestino, en concreto, ¿no? Por lo tanto, la confrontación que se da hoy día en el Asia occidental o el Medio Oriente tiene que ser inserta, todo análisis tiene que ser inserta en esta situación. Por lo tanto, Israel puede, y lo puede hacer sin ningún gran problema, a pesar de que va a ser una mortandad para ambos lados, puede invadir la franja de Gaza, ¿sí? Puede destruir los túneles, puede arrinconar, o todo lo que puede hacer, todo lo que crea necesario, ¿no es cierto?, para debilitar a Hamas,
pero lo puede debilitar militarmente, pero no lo va a debilitar políticamente. Ese es el gran problema que tiene hoy día Israel, ¿ya? Y que seguramente es lo que lo está frenando en términos del análisis geoestratégico que debe hacer su mando, ¿ya? Con relación a la invasión, en concreto de la Franja de Gaza. ¿Vale la pena políticamente? ¿Ya? ¿Vale la pena en concreto? ¿Ya? En segundo lugar, hay un factor que tiene que ser mencionado, ¿no? El gobierno israelí tiene una serie de problemas en el propio interior, el interior de la sociedad judía o de la sociedad israelita, por decirlo así. Hasta antes de la invasión o de la ofensiva que generó, invasión de los lugares no adyacentes a la Franja de Gaza, a eso me estoy refiriendo, ¿ya? Pero de la ofensiva que desarrolló Hamas, eh, hasta ese instante, me parece que iba, no tengo claro, pero eran muchas decenas de manifestaciones que se efectuaban casi religiosamente todos los sábados en Israel, ¿no? Estamos hablando de 200, 300 mil personas en las principales ciudades, eh, en contra del gobierno de Netanyahu por el tema de la ley judicial. Entonces, se da en un contexto mundial, ¿no?, que tiende a favorecer la antigua correlación de fuerza que mantenía el Estado judío, y en segundo lugar, internamente tiene graves problemas, ¿no? Graves problemas. Cabe hacer mencionar que se creó un gobierno, ¿ya?, de emergencia. Eso es lo que hoy día existe en Israel, ¿ya? Y ese gobierno de emergencia solamente se tiene que dedicar a la guerra. No puede transitar a ninguna otra área, ¿ya?, que tiene cualquier gobierno, un gobierno normal, ¿ya? Por lo tanto, es un indicativo de la debilidad que hoy día tiene, ¿cierto?, el Estado de Israel en su cabecera, en su liderazgo, ¿ya? Esa situación, ¿no es cierto?, es compleja, ¿ya? Porque la guerra es la extensión de la política y hay que ver cómo se gana políticamente, ¿ya? Si vale la pena, ¿no es cierto?, las mortandades que se generan en las confrontaciones militares. Ahora, un factor que es importante tomar en cuenta es que en el bando palestino desde hace mucho tiempo atrás se venían sucediendo una serie de reuniones en donde participaba el conjunto de las organizaciones palestinas, aquellas que estaban incluidas en la OLP y algunas y otras como Hamas o la Yihad Islámica que no están en la OLP, pero se había establecido cierta unidad. ¿A qué se debió? ¿A qué se debió esto? Por la torpe política de colonización que existió, que ha existido hasta este instante, en los últimos 4 o 5 años, ¿ya?, que está empujando cada vez más, ¿no es cierto?, al pueblo palestino para que emigre de su tierra y desarrollando al interior una política de apartheid que ya estaba llegando a lo sumo, ¿no? Habían carreteras especiales para palestinos, carreteras para judíos. La Cisjordania es un laberinto de murallas, ¿no?, de túneles, en donde el tránsito, ¿no es cierto?, tiene un control absolutamente desproporcionado, ¿no? Desproporcionado por parte del ejército israelita, ¿no? Y había una mortandad de jóvenes palestinos muy alta, ¿no? Más que en los últimos años, ¿ya? Casi parecido a la que hubo, 250 muertos en un año, algo así. sí, 268 para ser exactos, jóvenes, ¿ya? Antes del 7 de octubre. Por lo tanto, sucedían casos como la Altea o el pueblo de Jenin, ¿no? Una pequeña ciudad en la Cisjordania, ¿no?, en donde constantemente, ¿no?, había agresiones por parte del ejército israelita. Ahora, muchos dicen que es precisamente, ¿no?, la confrontación de baja intensidad, por supuesto, que se estaba dando en la Cisjordania, lo que generó esta especie de descuido del ejército israelita con la Franja de Gaza. Ahora, un factor de importancia que nos tiene que ir viendo cómo se va a comenzar a articular
la situación de las fuerzas posterior al conflicto, ¿no? Mire, históricamente, cuando se instala el gobierno judío, cuando se instala el gobierno de Israel, en la etapa post-guerra mundial, ¿no es cierto? Hasta la década de los 60, el bando palestino estaba a cargo de los países árabes, de los estados árabes vecinos, ¿no? Es en la década de los 60 donde una juventud, ¿ya? De aquella época, que se había educado en universidades palestinas o árabes, ¿ya? Y que empezó a constituir una especie de clase media muy fuerte, profesional, tomó las riendas, ¿ya? Del bando palestino y decidió un elemento que fue de suma importancia, ¿no? Que la representación política y la estrategia político-militar de los palestinos iba a ser asumida por los propios palestinos, ¿no? Entonces, jóvenes profesionales como Yasser Arafat, que era un ingeniero, ¿no? George Habash, que era un médico, y otros más, ¿no? Constituyeron, ¿no? Una élite, una direccionalidad, una masa crítica palestina que tomó en sus manos la dirección, ¿ya? La OLP ya existía, ¿no? Pero ellos controlaron la OLP a tal grado que el año 74 Yasser Arafat habló en las Naciones Unidas, ¿no? Era la representación de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque el plan norteamericano de traslado hacia el Pacífico tenía como condición, ¿ya? Sine qua non, por decirlo así, ¿ya? Que los estados árabes tomaran la representación de los palestinos ante una OLP con a Abbas, ¿no es cierto?, muy desprestigiado por la corrupción y jamás, ¿no es cierto?, que no era tomado en cuenta como un contrincante de peso, por decirlo así, o sea, solamente un conjunto de irregulares, pero no un Estado, tenían que ser precisamente los Estados árabes. ¿Mm? De allí que estaba a puerta de que se establecieran las relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, ¿no? Con Israel. Las conversaciones iban progresando más allá de lo que muchos piensan, ¿no? Entonces, claramente, el problema de los palestinos ya no iba a ser de Israel o de Estados Unidos, iba a ser de Arabia Saudita. ¿Mm? Obviamente que eso se fue al tacho de la basura el 7 de octubre, ¿no? Pero además hay que establecer un factor de importancia, ¿no? También los grupos que en la década de los 60 y los décadas de los 70, o hasta cuando estuvo la Unión Soviética, eran importantes los grupos izquierdistas, ¿no? El grupo, el Frente Popular de la Liberación Palestina, el Frente Democrático de la Liberación Palestina, algunas facciones del Fatah, ¿ya? Están participando hoy día, ¿no es cierto?, en este frente de la resistencia palestina, ¿ya? Un factor que no es menor, que no es menor, ¿no? Porque todos sabemos que en la década de los 70, los 70 y los 80, ¿no es cierto?, los servicios secretos del Reino Unido y de Estados Unidos desarrollaron lo que se llamó venía de antes, por supuesto, desarrollaron lo que se llamó el Islam político, ¿no? Que significaba que un conjunto, ¿ya?, de expresiones islamistas, ¿ya?, tenían que introducirse en la arena política desde el punto de vista del fundamentalismo, ¿ya? Lo que, lo que era una estrategia, o fue una estrategia destinada, ¿no es cierto?, a quitarle las banderas de la liberación palestina a los grupos izquierdistas, ¿no? Entonces allí aparecieron, ¿no? Uno de los sectores más importantes, ¿no?, fue la hermandad musulmana, ¿ya? La hermandad musulmana, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el Servicio Secreto del Reino Unido, ¿no? Recontactó a todos los sectores, o grupos, organizaciones con los cuales había actuado en la época en que el Imperio Turco Otomano dominaba el sector, ¿no? Todos sabemos que el Reino Unido, cuando era potencia, ¿no es cierto?, ya estableció relaciones muy sólidas con el mundo árabe, incluso con algunos sectores palestinos, ya, para oponerse y generar toda una rebelión contra los turcos, ¿ya? Todas esas conexiones en la década de los 70 las rearmó, por decirlo así, ¿ya? Y la reestructuró, ¿ya?,
precisamente para establecer el Islam político. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Ya? Que todas las creaciones que se desarrollaron sobre la base del Islam político, ¿ya? Especialmente en los sectores sunitas, ¿ya? Se le fueron transformando en un factor complejo, ¿no? ¿Ya? Tanto la hermandad musulmanes como los árabes sauditas, ¿no es cierto?, aliados del Reino Unido en la época de los turcos, ¿no? Crearon sus propias organizaciones en el área, ¿no? La más famosa de los sauditas es Al-Qaeda, ¿no? ¿Ya? Y una de la hermandad musulmana es precisamente Hamas, es precisamente Hamas, Luis, precisamente Hamas. Luis, Sí. yo quisiera hacerte una consulta, porque, ¿Mm? pucha, si bien es cierto, digamos, estáis dando una clase magistral, digamos, y está interesantísimo, pero igual yo creo que hay gente que todavía no logra hacer bien la distinción entre lo que es la religión judía, el judaísmo, con el sionismo. Si pudiera hacer así como brevemente, digamos, aclaración al respecto, para que, digamos, todo este menjunje que arman en los medios de comunicación y que confunden a la gente, se haga la diferencia, digamos. Porque, dicho sea de paso, dentro de Israel hay que decir que existe hasta un partido comunista, aunque parezca Correcto, tirado a las mechas, digamos. correcto, no, no, sí. Hay una izquierda que en algún momento fue fuerte, ¿no? Claro, Mira, en concreto, el judaísmo claro. es una religión, ¿no? Es una religión, ¿ya? El sionismo es una parte de esa religión que establece, ¿no? Esa religión tiene un pueblo, que tiene una nación, un elemento bastante discutible, ¿no? Bastante discutible, ¿no? Bastante discutible, ¿ya? Porque todos sabemos que su origen es el monte Sión, ¿no? Y se originó con este oficial del ejército francés, Dreyfus, que fue degradado en algún momento por ser judío, ¿no? Y que organizó esta entidad que se llamó Sion, ¿no? Y del cual surgió el sionismo, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo pasado, ¿ya? El sionismo se fue desarrollando como una rama del judaísmo, ¿ya? Que fue estableciendo, ¿ya?, la necesidad de lo que se llamó un hogar judío, ¿ya? ¿Ya? Y que lo asoció con elementos bíblicos que hablaban de una tierra prometida, ¿ya? De manera increíble, tres fueron los lugares que se pensó que era la tierra prometida, ¿no? Y la Palestina era uno de ellos, ¿no? Sí. Uno era en el África, ¿no? En el África. Otros dicen que era en Texas o en Argentina inclusive, La Patagonia, ¿ya? claro. Sí, la Patagonia, ¿no? Y una tercera era Israel, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde coincidió el sionismo con el Reino Unido? ¿Ya? Coincidió en la necesidad del control de la región, que en Occidente se llama el Medio Oriente, ¿no? Y que para quienes habitan allí se llama el Asia Occidental. ¿Cuál fue la coincidencia? La necesidad de instalar, ¿ya?, en la región, ¿ya?, una especie de base, ¿ya?, humana, ¿ya?, que estuviera, por decirlo así, entre comillas, ¿ya?, que fuera adepto, que adhiriera a lo que es el liberalismo occidental, ¿no?, el capitalismo en términos concretos, y que sirviera al mismo tiempo como una base humana capaz de ser movilizada en términos políticos y militar, ¿ya?, para la defensa de dos elementos que eran claves en aquel momento: el canal de Suez, ¿no es cierto?, que todavía estaba en aquella época en manos de los ingleses, ¿ya?, y obviamente lo que ya se visualizaba con el petróleo, ¿no?, como un elemento de suma importancia, ¿no?, para el desarrollo de la economía mundial. En una zona, pero además, en un tercer elemento, esa zona es, independiente del canal de Suez, ha sido un tránsito histórico entre el Oriente y el Occidente. Por lo tanto, quien lo controla es de suma importancia, ¿no?
en el mundo hay distintas zonas que son de suma importancia. Uno de ellos, entre comillas, es en Centroamérica, ¿no? Tiene esa importancia. O sea, los vuelos comerciales, los vuelos aéreos, por allí llegó Colón, ¿no? O sea, son generalmente lugares de tránsito estratégicos. Ahí está el canal de Panamá, ¿no? Una serie de cosas por el estilo. Está Cuba. Bueno, entonces, el tema es que el Medio Oriente además, ¿no es cierto?, era un lugar de tránsito, ¿ya?, histórico, milenario, ¿no? Entonces, por ser el lado oriental del mar Mediterráneo, ¿no?, de suma importancia para Europa, su economía, su defensa y todo lo que sabemos, ¿no? Disculpa, Entonces, entonces el sionismo es el que concibe el concepto este del enclave. correcto, Ya. correcto, es el sionismo, ¿no? ¿Ya? Y es el sionismo el que hoy día es, por decirlo así, la ideología triunfante en Israel, ¿no? Porque ¿en qué consistía eso? En un traslado, ¿no?, de personas que profesaran la religión judía hacia la Palestina, ¿ya? Que en un principio fue recibida por los palestinos como cualquier inmigrante, ¿no? Porque no solamente los judíos han sido inmigrantes hacia Palestina, también hubo otros sectores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió, ¿no? El proyecto sionista es la constitución de un Estado confesional, o sea, un Estado religioso, Correcto. no un Estado laico. ¿Mm? No un Estado laico. Claro. O sea, quienes no profesan la religión judía son elementos de segunda categoría, Sí. en concreto, como sucede hoy día, ¿no es cierto?, con las minorías árabes y otras que hay en Israel, ¿no? Entonces, significaba la construcción artificial, primero de un pueblo, nación, y en segundo lugar, ¿no es cierto?, de un Estado, nación, ¿ya? Y se efectuó sin ningún problema, ¿no? Sepan ustedes que detrás de ellos estaban multimillonarios, ¿no?, como los Rothschild, ¿no? Sepan ustedes que el primer presidente de Israel nunca vivió ni nació en Palestina, ¿no? Era un millonario que vivía en Londres, ¿no? Y que fue, en este caso, ya, a asumir la presidencia de Israel, ¿no? Es lo que decían muchos líderes árabes, ¿no? Muchos habían nacido en Jerusalén y Golda Meir, Dayan Se y otros cambiaban, habían se nacido. cambiaban hasta los nombres, pues se ponían nombres medio ad hoc, no eran sus Correcto, nombres correcto. originales, digamos. Claro, ¿entiendes? Entonces, la creación artificial, ¿ya?, de un Estado, primero de una nación, ¿ya?, a través de la religión, ¿ya? Porque esto mucho tiene que ver, ¿no es cierto?, con la forma en cómo los nazis, ¿ya?, ubicaron a los judíos como un pueblo, ¿no es cierto?, e incluso desviaron elementos que tienen que ver principalmente, ¿no es cierto?, ¿ya? Eh, por ejemplo, lo de semita, ¿no? Lo de Claro, semita proviene esencialmente del lenguaje, ¿no? ¿Ya? Como lo ario, claro. proviene del lado de Persia, de los iraníes, ¿no? ¿Ya? Entonces, el nazismo construyó en este asunto de tener un oponente, ¿ya?, para su instalación en Alemania, ¿ya?, también una nación judía, ¿no? Y hoy día cualquiera que discrepe, ¿no es cierto?, con la teoría de la nación es tratado de antisemita, ¿no? De antisemita. ¿Mm? Entonces, pero esta construcción artificial fue instalada allí, ¿no es cierto?, en la antigua Palestina, ¿ya? Lo- lo- los, eh, las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, estuvieron de acuerdo con esa instalación, ¿no? Tengo entendido que el voto que decidió fue el de Polonia fue el voto que decidió, ¿no? Cuando Ben Gurión dijo, ya, ahora estamos al otro lado, ¿no?, en las Naciones Unidas en noviembre del año 47. Entonces, eh, el conflicto no puede resolverse, ¿ya?, en la medida en que se establezca un Estado confesional, ¿ya?, porque deja a millones de personas que profesan otra religión, ¿ya?, como integrantes, ¿no es cierto?, o como ciudadanos de segunda categoría, pero además en un lugar en donde históricamente ha sido muy sensible para las religiones, porque no solamente, ¿no es cierto?, es originaria de lo que podríamos llamar de la religión judía o la religión musulmana, sino que también, ¿no?, de la cristiana, Claro. ¿no? Y los Ahí cristianos también convergen las son, tres religiones. obviamente, de segunda categoría, ¿ya? Oye, en Lucho, Israel.
una consulta, Luis, disculpa, Verónica. Dentro de los perdedores, dentro de los Sí, pues. perdedores y de los ganadores, dentro de los ganadores, según tú, está China. Yo coincido con eso, y Rusia, que debe estar feliz de que sacaron el tema de Ucrania del medio, y además económicamente, ¿ah? Económicamente, porque ahí la plata fue rápidamente hacia Israel. Eh, pero dentro de los perdedores anda por ahí una tesis de que el gran perdedor, que se contrapone, en términos de la conversación nuestra, que se contrapone con lo que tú dirías, que es que el gran perdedor es Netanyahu, ¿no? Y que está próxima a su caída, ¿no? Eso lo dijo, ¿cómo se llama este joven que escribió el libro El derrumbe del neoliberalismo? ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida. Eh, bueno, pero en fin. Pero lo señaló que, Alzheimer. que ¿ah? Alzheimer. Claro, eso. Se llama Alzheimer. Ese, ese mismo. Oye, no, este que está en el programa de La Cosa Nostra con el Darío Quiroga Sí. y las periodistas. Sociólogo mayor. Exacto. Mayol elaboró digamos, un largo análisis donde dice que el gran perdedor estratégicamente puede que gane tácticamente, que sería un poco lo que contraste, o sea, lo que abonaría tu visión, pero que estratégicamente el que perdió es Netanyahu. Y también está esta idea implícita de lo que tú estás diciendo, en el sentido de que el sionismo, y Netanyahu hoy día como la cabeza más visible, pretende instalar un Estado confesional, ¿no? Que también excluye a un gran porcentaje de la población israelita. Pero mira, esa es la primera pregunta. O sea, ¿Netanyahu para ti también es un perdedor? Lo segundo es que no solamente Polonia en el año 1948 votó favorablemente la integración o la división del mundo de Palestina, digamos, sino que además la Unión Soviética. No, La sí, Unión sí, Soviética, no, que yo claro. digo que fue el último el que decidió. Ah, claro, no, 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 sí, está bien, sí, como para la información, que hubo, la izquierda mundial, por así decirlo, apoyó, digamos, la partición. Y claro, lo que pasa es que Ben Gurión eran socialdemócratas, ¿no? Ellos en ese momento se decían socialistas. Bueno, está el tema de los kibbutz, que eran, digamos, la colectivización de la tierra, etcétera. Entonces habían como elementos, y seguramente la Unión Soviética pensó de que en el contexto de una guerra fría que ya se veía venir con fuerza, y ya se veía venir, ¿no? En el conflicto de Alemania Democrática, Alemania Federal, seguramente pensó en apoyar, digamos, a los israelitas. Y ojo, no hay que olvidarse que hubo una relación, no sé si es muy profunda, pero sí hubo una relación de suerte de alianza entre los nazis y los árabes, o por lo menos sectores árabes, ¿no? Eso es lo que yo he sabido. No sé si tú compartes eso. Y lo tercero es que para los compañeros que le interese y compañeras que le interesen, hay una película que se llama Lawrence de Arabia, que retrata el tema, digamos, de la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra, el imperio inglés, que ya estaba en decadencia, enfrentó a, ¿cómo se llama?, al imperio otomano. Es una película interesante, hay que verla críticamente, pero es una película interesante. Eso nomás, compañero. Oye, perdón, y antes que intervenga Luis, después vendría la Vero que la hemos tenido postergada aquí. ¿Qué pasa? No, yo quería solamente dos cosas decir. Eh, yo no creo tanto que Netanyahu haya sido el gran perdedor porque él estaba muy mal internamente en Israel por esta cuestión judicial. Hubo muchas protestas antes de que pasara lo del 7 de octubre en su Le cayó del contra. cielo, decís tú. Y cuando llamó a constituir el gobierno de emergencia, que él dijo, este gobierno de emergencia va a ser solo para enfrentar la guerra, pero lo pudo hacer. Es decir, que una persona en otras condiciones más debilitada tal vez no hubiera podido, entre comillas, conducir la guerra. Así que pareciera que el tipo no está tan alicaído como se dice. Y lo segundo es que en algún momento debiéramos analizar aquí si lo que hace Irán de asustar en vez de decir los cabros chicos no están nada solos, nosotros estamos aquí para defenderlos, eh, sería, pero un desastre. O sea, yo creo que es solo una amenaza, porque expandir la guerra para estos otros lados es una complicación no solamente económica. Pensemos que el mundo está en recesión, que la economía mundial está en una fase muy complicada, que muchos países están en default
y que la situación económica mundial está muy complicada. Claro, siempre dicen que la guerra arregla la economía, pero, una confrontación mayor en esta situación económica mundial, o sea, es muy, muy complicada. Entonces yo no sé si solamente lo de Irán es una amenaza o realmente el conflicto va a escalar, va a quedar sujeto entre Israel y Hamas. Israel no invadiendo directamente, sino amenazando cada 2 días, porque en realidad lo que le interesa a Israel, yo creo en definitiva, no es la victoria militar, sino que toda la gente que está en Palestina abandone Palestina, que se vayan los 2,5 millones de palestinos que hay ahí y que quede el terreno para ellos para tomarse ese lugar, más que ganarles militarmente a Hamas. Entonces, por eso es complicado, porque Israel yo creo que está ahí con el punto en el acelerador, porque lo que ellos están diciendo y lo que amenazaron el fin de semana es que vamos a atacar, pero vamos a dar unos días para que se vayan todos. O sea, en definitiva es lo que busca Israel es hacerse de ese lugar, o sea, que los palestinos salgan de su tierra. Y los palestinos obviamente no van a salir porque significaría una victoria, para Israel, y para ellos no solamente una pérdida, sino la muerte también de sus pretensiones de más de 75 años de ser un Estado independiente. Eso quería acotar. Ahora sí, Luis, tení harto material. ¿Sabe qué? Tuve un problema, no escuché bien la pregunta de Eduardo. ¿Es Ah, acerca de Netanyahu? Sí, sí. O sea, saber si para O ti, sea, es el digamos, gran perdedor o no, o no es claro, gran perdedor. Ujú. eso no. Eh, a mí me parece que todavía no es momento para decirlo, ¿no? Porque si algo ha demostrado Netanyahu es que puede sobrevivir, pero el problema debe ser analizado el cambio de la correlación de fuerza en la región, ¿ya? En la región. Figúrense ustedes que Israel, no, tanto políticas como militares, mire, Israel no es la primera vez que va a invadir Gaza, entre paréntesis, ¿ya? Lo hizo hace 5 años, 6 años, ¿ya? En la década de los 80 Israel llegó hasta Beirut, ¿no? ¿Se acuerdan todos de la época de Sabra y Shatila, ¿no? ujú. ¿Ya? Llegó hasta Beirut, ¿no? Llegó hasta Beirut. O sea, era efectivamente un ejército que podía establecerse en la región sin grandes problemas, ¿ya? Pero eh, lo hacía porque habían condiciones de fuerza, ¿ya? Que lo favorecían ampliamente, ¿no? Hoy día, o sea, en la última confrontación que tuvo con Hezbollah, Israel no pudo, ¿no es cierto?, exterminar a Hezbollah, que está en la frontera, ¿no?, sur del Líbano y norte de Israel, ¿no? Entonces, hay un cambio en la situación de fuerza objetiva, ¿no? Hay un cambio, ¿ya? Y ese cambio se está dando porque eh, tanto Irán, ojo, y Turquía también y otros países árabes se han desarrollado como potencias regionales, ¿no? ¿Ya? Y eso les ha dado capacidad de una u otra forma, ¿ya? Para apoyar la causa palestina. Algunos muy profundamente, ¿ya? Otros no tanto, e incluso hay países árabes que no les gustaría, eh, no, o sea, no les gusta cómo actúan las facciones palestinas, ¿no? Las facciones palestinas. Ahora, ¿cuál es el principal problema que tiene Netanyahu, ¿no? Que no tiene aliados en la región, ¿ya? Ese es su principal problema, ¿no? ¿Qué fue lo último con Marruecos, me parece, ¿no? ¿Ya? Tuvo hace poco, ¿ya? En la época de Donald Trump, ¿no? Pero no tiene grandes aliados en la región, ¿no? No tiene grandes aliados. No ha logrado. Recuérdense ustedes que cuando fue la guerra civil siria, Israel soñaba con que se construyera, no sé si, o se instalara o se creara un Estado kurdo, ¿no? En el norte de Siria, en el sur de Turquía, ¿ya? Y en el oeste de Irak y de Irán. Quería que existiese un Kurdistán, ¿no es cierto?, autónomo, con un Estado, porque era
el aliado que podría haber tenido, ¿no? ¿Ya? Y que quedaba un poco a las espaldas de quienes eran sus contrincantes directos en términos del límite, ¿no? En este caso Líbano, Siria, Cisjordania y Egipto, ¿no? Los kurdos quedaban detrás, ¿eh? Tuvo una planificación que quedó en nada, ¿no? Que quedó en nada, ¿ya? Tanto los turcos como los sirios, como los iraquíes y Eso lo como apoyo los usted iraníes, en el si programa. tuvieron un punto, si tuvieron un punto de acuerdo, fue que los kurdos no podían constituirse en un Estado. Lo único que se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque iba a ser un cambio muy grande. ¿Ya? Entonces, cuál era el asunto concreto, ¿no? Era que Israel, y por lo tanto cualquier gobierno que estuviese al mando de Israel, pudiese relacionarse directamente con los países árabes, ¿no? Entonces empezaba a tener relaciones normales con ellos, ¿no? Acuerdos estratégicos, acuerdos comerciales, acuerdos culturales, ¿ya? Por lo tanto se instalaba allí, porque a pesar de el año 48, ¿no? Se creó el Estado de Israel, ¿ya? Hasta hoy día sigue luchando por su supervivencia, ¿no? O sea, cuando Joe Biden dice envío los dos portaaviones, lo dice porque voy a defender, porque está en juego la supervivencia de Israel, ¿no? La supervivencia como Estado, ¿ya? ¿Entiendes? Entonces, eh, salir de esa situación, ¿ya? Que en la concreta, en la diaria, indica que su población vive en una guerra permanente, ¿no? ¿Ya? Generaciones tras generaciones, ¿no? De los refugios, del servicio militar obligatorio, de la muerte, ¿no? ¿Ya? Se han tenido que desenvolver. Entonces, no puede constituirse en un Estado normal Israel, ¿no? O sea, vive absolutamente de lo que es la ayuda norteamericana, que es sideral, ¿ya? Por la gran fortaleza que tiene el lobby judío, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ¿ya? Y vive también, ¿no es cierto?, de lo que es, ¿ya?, la ayuda de sus connacionales con relación a negocios y lo que todos sabemos, en grupos económicos de origen judío. Ahora, Netanyahu, o sea, el triunfo o el no triunfo de Netanyahu, ¿ya? Está íntimamente, y de cualquiera que estuviese hoy día de primer ministro en el gobierno de Israel, va a estar determinado por el rompimiento, ¿no es cierto?, no sé si el rompimiento es la palabra, del cambio de la situación de fuerza que hoy día se está viendo en la región, ¿no? Que se está viendo en la región, ¿ya? Porque el tema no es Netanyahu, no es Netanyahu el problema, ¿no? Si puede sufrir un accidente, no sé, lo atropellan, ¿no? ¿Bien? Y lo va a reemplazar otro de su facción, ¿no? Y va a tener el mismo problema, ¿no? ¿Ya? El tema central es si, ¿no?, quienes defienden a ultranza, ¿ya?, ese Estado, ¿ya?, ese Estado confesional, ¿no?, que cada vez más se va alejando de ese antiguo Estado democrático. Que, A ver, parece si que... quienes A ver, ahí plantean esa volvió. tesis, triunfan o no triunfan, ¿ya? Ese va a ser lo central, vale decir si el proyecto sionista, ya, se desarrolla en toda su extensión, ya, o tiene, ¿ya?, limitantes. Mire, el, el- el- el proyecto inicial de Israel no era, a pesar de que lo estamos planteando en términos de la generalidad, pero tenía en su interior distintas tendencias, ¿no? Distintas posiciones, distintas estrategias, ¿no? Lo que era una gran coincidencia era en la necesidad de mantener lo que llamaban el hogar nacional judío. En eso estaban todos de acuerdo, ¿ya? Pero al interior de ese proyecto habían diferencias, ¿no? Y una de ellas la que hace un poco mención en Eduardo, ¿no? ¿Ya? Un gran sector de judíos de izquierda, ¿no es cierto?, migró de Europa a Israel, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucedía? La mayoría de los gobiernos árabes
incluido el Mufti, ¿no es cierto?, palestino, que se reunió con Hitler, entre paréntesis, ¿ya? ¿Ya? Eran de derecha, ¿entiendes? Eran de derecha, absolutamente, ¿no? Pero no solamente de derecha, ¿no? Sí que eran dinastías absolutamente, ya, no sé si clasismo incluso es la palabra, pero eran esclavizadoras de sus propios pueblos, ¿ya? Entonces, figúrense usted que Arabia Saudita, el país es de una familia, ¿no? Es de una familia. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que sucedió, no? Trajeron ciertas formas democráticas liberales y algunas de democracia profunda o profundizada. Mire, el ejército israelita es un ejército popular y los ejércitos árabes son ejércitos profesionales de corte capitalista, ¿ya? Porque quienes formaron el ejército israelita fueron los grupos que resistieron a los nazis en Europa, ¿no? Entonces ellos crearon lo que se llamó la Haganá, ¿no? Que era el ejército, el concreto, ¿no? Que tenía un nivel de milicia, ¿sí? Un nivel de milicia. Entonces, el conjunto participaba en el ejército en distintos niveles, el conjunto, ¿no es cierto?, de los habitantes o de los ciudadanos de Israel, ¿ya? Y tenían una fuerza de élite que se llamaba el Palmaj, ¿ya? En donde estaba concentrado la mayoría, ¿no es cierto?, de quienes tenían experiencia de lucha en la época de los nazis, ¿no? En la época de los nazis. Y lo sigue manteniendo Israel, el esquema de un ejército popular, ¿ya? Ese fue, por decirlo así, entre comillas, uno de los aportes de la izquierda judía a la construcción del Estado de Israel. O sea, Israel tiene su milicia, tiene su versión regional, ¿no es cierto?, y tiene su ejército regular. En los tres, ¿no es cierto?, niveles de un ejército popular cualquiera, ¿no? El mejor lo expuso fue Giap, ¿no? En Guerra del Pueblo y Ejército del Pueblo, ¿ya? Pero si uno plantea si uno pudiera, ¿no es cierto?, cotejar lo que decía Giap, lo que escribió Giap, perdón, el vietnamita, y lo que es el ejército de Israel, va a encontrar que hay muchas coincidencias. Por eso que no tiene problema en 48 horas en tener 300.000 movilizados, porque es un ejército, ¿ya?, de lo que podríamos llamar popular, ¿ya? Luis, A excepción una, de los una, árabes, que es regular. una consulta. Mira, estuve leyendo un artículo de Raúl Sor, es un hombre Sí, que está bien informado, digamos, sí, lo sobre el escucho todas tema. las noches en Sí. CNN, Y, con y Raúl Sor sugiere que los países aledaños no entrarían, digamos, en el conflicto lo como escuché. que, sí, como que ha sido de alguna manera la esperanza de algunos también palestinos, ¿no? Gente, digamos, Mm, sí, Claro, lo primero que hay que establecer es que la guerra es política, sí, ¿ya? Es política, ¿ya? Esencialmente es política. Entonces, ¿cuál es el tema? El- 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 ¿Para qué necesitan los palestinos, ¿ya?, a los países árabes? No los necesitan para que peleen por ellos, ¿ya? Los necesitan para que los apoyen, ¿no es cierto?, y puedan, ¿ya?, sostener, ¿ya?, desde el punto de vista de la logística y de otros niveles de apoyo diplomático, ¿no es cierto?, económico, ¿ya?, la lucha que están dando, ¿no? Porque entre la gente que vive al interior del Estado de Israel, los que viven en lo que tendría que haber sido el Estado palestino, vale decir Gaza y la Cisjordania, y los millones de refugiados que viven en los países aledaños, ¿no? En Siria, en claro. Irak, en el Líbano sobre todo, ¿no? En Jordania, menos porque fueron expulsados, ¿no? ¿Ya? Da una cantidad como de 10 millones de palestinos, ¿ya? Sufici- un millón más que de lo que es, ¿no es cierto?, la cantidad de judíos que existen en la región, ¿ya? Entonces, tienen capacidad suficiente como para establecer su propio brazo militar, ¿ya? Ese es el gran aporte que hicieron cuando Yasser Arafat y George Abbas eran jóvenes, ¿no? ¿Ya? Ellos establecieron, ¿ya?, una direccionalidad política militar propia de los palestinos, ¿no? No se olviden que hasta la guerra del Yom Kippur, ¿no es cierto?, eran los estados árabes los que llevaban el principal peso de la lucha contra Israel, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema central? De todos los países,
de todos los países que están en los alrededor, solamente el ejército egipcio está en condiciones de poder confrontarse con Israel, pero no lo va a hacer, ¿ya? Porque Egipto, ¿no es cierto?, se decidió, después de la guerra, como el acuerdo de la guerra de Yom Kippur, ¿no es cierto?, ya fue un acuerdo que establecía la neutralidad, ¿no? En la guerra de Yom Kippur, ¿no es cierto?, le devuelven la península del Sinaí, ¿no es cierto?, se la devuelven, pero Egipto reconoce a Israel. ¿Sí? Egipto reconoce a Israel. ¿Ya? Y eso da, ¿no es cierto?, la base para los acuerdos de Camp David. ¿Ya? Entonces, el ejército sirio, todos sabemos en la situación en que se encuentra, el ejército del Pues ya tiene algunos problemas de conectividad, Luis. A ver, vamos a esperar que vuelva la ¿Me señal. escucho bien? Luis, mira, se te cortó. Retoma como del Se, último conge- concepto, por favor. se congeló la voz Y la y el imagen, sí. film y la imagen. Bueno, pero Eh, mientras tanto, eh, Re- Benito, sí, porque evitar está, gente confrontarse. sí, está, El gran tema es quién más se va a meter ahí. Ese gran, sí, pero como resulta dice. que claro, Por lo que dice Luis y Raúl Sor también, dice, no se van a meter. No se van a meter, po. No se van a claro, meter. lo otro que yo pienso que es cierto lo que dice Luis de que Israel puede efectivamente invadir la Franja de Gaza, pero tendría que mantenerse ahí, ¿no? Y mantenerse ahí significa 100.000 soldados Un desgaste. permanentemente, preocupación, bueno, figúrate tú, para impedir que surja, va a surgir una guerrilla, digamos, ciudadana, urbana, porque eso es lo que en el fondo piensa Hamás. Hamás evaluó, según mi opinión, que iba a haber una reacción como la hubo. Entonces ellos tienen preparado una resistencia en la ciudad, en las pequeñas ciudades, digamos, de la Franja de Gaza, pero que sería muy complicado para Israel, ¿no? No sé si el Lucho volvió la imagen y volvió la voz, porque Parece que se te había... todavía está un Todavía está poco. muteado, claro. eh, Entonces eso hablaría, ¿no es cierto?, de por qué, no solamente lo que nosotros habíamos dicho y que lo que se transmite por los medios, que era la amenaza de Irán, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, la amenaza surgió efecto, la cosa paró, ¿no? Estaba la opinión de Biden también en el mismo sentido. O sea, a Estados Unidos no le conviene que el conflicto escale, ¿no? Porque en ese escalamiento, como dice muy bien Luis Espinosa, Israel no tiene aliados en la región. mm. Puede tener neutros, como sería Egipto, pero no tiene aliados que van a estar con ellos. Entonces la situación es sumamente compleja, pero yo opino, ¿no?, de que la situación no va a escalar a mayores. Ojalá no me equivoque, además. ¿Ya? Oye, es Claro, impresionante, sí. Bueno, como ahí dato volvió. anecdótico, es impresionante el modo en que hacen la entrada, digamos, al territorio israelí con esos triciclos. O sea, ¿cómo te lo explico? Es una cuestión como muy vetusta, pero desde el punto de vista de cómo se burlaron de los sistemas de radar y de toda esa tremenda red que deben tener, digamos, de protección, y usaron este ingenio, digamos, de los triciclos voladores, que son unas cositas, unas carcasas, así que a lo mejor estuvieran siempre esperando, digamos, un cachuchazo grande, un combo, y se les metieron con una bicicleta, bueno, o sea, una bicicleta voladora, que realmente es difícil, digamos, detectar esos aparatos en el radar. Sí. Raúl, ¿en qué parte quedó Luis que tú Parece que le ahora avisaste? sí retomamos a Luis. Sí, pero escuchando lo último que dijiste, Raúl, es Sí, que precisamente eso lo que difiere de lo que son los ejércitos árabes, ¿no? claro, Jamás desarrolló un ejército popular. claro. Tiene milicia, tiene jóvenes, y lo mismo están desarrollando en la Cisjordania, ¿no?
Mm, la Cisjordania. Jenin es como lo más paradigmático, pero deben ser otros pueblos parecidos, ¿no? Parecidos en este caso. El, el, el tema es que esto forma parte de la geopolítica mundial, ¿no? La geopolítica mundial. Por lo tanto, los países que rodean o que están o que son parte de la zona, que tienen que ver solamente son los importantes, los que tienen capacidad de ser potencia regional. El resto no tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer, ¿no? No tiene nada que hacer. Entonces, el tema es el siguiente, ¿ya? Despejando un poco, ¿ya? Y saliéndonos de la gran costa geopolítica internacional o regional, propiamente tal, mire, jamás, ¿por qué hoy día tiene, jamás, entre paréntesis, ganó las elecciones? Ganó las elecciones y la última elección sí. que ganó jamás fue hace poco en las organizaciones estudiantiles, me parece, ¿no? Hubo elecciones estudiantiles hace poco en todo el área palestina, ¿no? Y las ganó todas jamás, Mm. ¿ya? Ahora, no apareció hoy día jamás, Por un como tampoco no, 65%, si no me equivoco, más o menos fue el triunfo, la contundencia, ¿ya? sí. Sí, correcto, sí, ¿ya? Entonces, y seguramente si hay elecciones en el conjunto de la Palestina, ya las va a volver a ganar jamás. No hay ninguna duda, ¿ya? Ninguna duda. Ahora, pero mire, ¿cuál fue la estrategia jamás? ¿Ya? Primero, se diferenció de la corrupción de la OLP. ¿Ya? En segundo lugar, estableció un nivel de conexión a la comunidad, ¿ya? Que ninguna organización lo había tenido hasta ese instante. ¿Sí? O sea, creó hospitales, creó escuelas, ¿no es cierto? Se preocupó, ¿no es cierto?, del elemento cultural, fue desarrollando toda una narrativa que permitía, ¿no es cierto?, establecer de la juventud palestina el orgullo de ser palestino y que era un factor de mucha importancia para que no migraran. Es un factor de suma importancia, ¿no? Porque, como les digo, hace 5 años, no tengo la fecha exacta, cuando entró Israel a la franja de Gaza, ¿ya? Y precisamente se retiró por lo que estaban ustedes diciendo, ¿no? ¿Cómo se mantiene? Millones de personas, ¿cómo la alimento, no? Porque si yo llego y establezco la administración, tengo que darle todo, ¿no? Los hospitales, ¿ya? Entonces, no sé, pues los 200.000 soldados, unos 100.000 o 150.000 se tienen que preocupar de la administración, ¿no? De la policía, porque la vida sigue funcionando, ¿no? Pero, y no se ha ido la gente, ¿no? O sea, nunca nosotros escuchamos permanentemente, o a lo mejor la lejanía no nos deja ver bien claramente lo que puede ser los flujos migratorios, que no los conocemos en Europa, nosotros conocemos los flujos migratorios nuestros, ¿ya? Los que vienen para acá, los que se van, ¿no? A lo sumo las noticias del Darién, ¿no? Pero en la guerra de Ucrania inmediatamente vino la migración. Sí, Y en acá Ucrania no, sí, pues. Sí, sí, en sí, por Ucrania supuesto. inmediatamente, al otro día ya empezó el fenómeno migratorio. Y acá no ha ocurrido Pues eso. el tremendo problema que hay en Polonia, ¿no? Con el millón de ucranianos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, pero no, yo no sé si ustedes han sabido, puede ser que yo lo ignore, ¿no? De que se diga que hay un gran flujo de palestinos, no sirios, no de otros lugares, de palestinos en Europa, ¿no? En grandes concentraciones de migrantes arriba de barcos, ¿no? ¿Ya? No hay. Mm. ¿Mm? Y los palestinos que nosotros conocemos aquí son los que emigraron de hace muchos años, ¿no? Ya son como cuarta o quinta generaciones, ¿no? O sea, con todo lo que significa, ¿ya? El gran asedio, la gran destrucción, porque no es la primera vez que bombardean Gaza, ¿no? ¿Ya? No sé si en el último mundial o en el penúltimo, mataron a unos niñitos que estaban en la playa mirando la televisión, ¿no? En la televisión estaban viendo un partido de fútbol, ¿ya? Y lo mataron a todos, ¿no? De un bombardeo. O sea, eh, con ese nivel, ¿no es cierto?, ya, de terror que tienen, mirando hacia arriba, ¿ya? Y no migran, no se van. Qué raro, ¿no? Qué raro.
es porque precisamente jamás supo desarrollar una narrativa desde el punto de vista de las ideas, ¿no? Mm, Del orgullo palestino, de aferrarse a la tierra, de una serie de otras cosas, ¿no? Entonces, lo que le permite tener una base para poder transformarla en miliciana y de la fase miliciana, ¿no es cierto?, transformarla en ejércitos, ¿no es cierto?, o sea, en destacamentos de mayor profesionalismo, ¿no? Pero tengo entendido que una gran cantidad de los cohetes que lanzan hacia el interior de Israel son de construcción artesanal, ¿no? Que lo hacen en los propios túneles, ¿ya? De la franja de Gaza. Entonces, pero yo quisiera insistir en que el tema es político, ¿no? Y la política se define por la situación de fuerzas, ¿no? Entonces, en la variación de fuerzas se está dando, hay que seguirle la pista, la variación de fuerzas. Entonces, con relación a lo que decía Eduardo, ¿no? O sea, los primeros días de John Biden era tremendamente, ¿no? Fuerte, ¿no? Pero hoy día ya está, ¿qué es lo que planteó hace 2 o 3 días John Biden? ¿No? Que se había puesto, primero mandó a Blinken, ¿no? ¿Ya? Y Blinken se reunió con los israelitas y se reunió también con los palestinos, ¿no? ¿Y qué sacaron de esa reunión, ¿no? La necesidad de los corredores humanitarios, mm, ¿ya? De los corredores humanitarios, ¿no es cierto? De resolver los temas, ¿ya?, que afectan a la población civil, ¿no? E inmediatamente la Unión Europea dijo que iba a triplicar, ¿no es cierto?, su aporte humanitario a la franja de Gaza, ¿no? ¿Ya? Puede que no lo haga, puede que sea una sola propaganda, pero el tema es político, mm. ¿ya? El tema es político, o sea, Oye, Luis, se guardan un bolsillo de que los que mandan, ¿no es cierto?, y que la mayoría de ellos son militantes de Hamas, ¿no? mm, ¿Ya? Va a introducirse, ¿no? La situación de fuerza, ¿qué indica? Indica lo siguiente, ¿no? Que la Autoridad Nacional Palestina no tiene ninguna fuerza entre los palestinos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo construye Occidente capitalista su versión al interior de los palestinos? ¿Mm? ¿Cómo lo construye? ¿No? Que es un factor de suma importancia, ¿no? mm. ¿Mm? Porque nadie va a pensar de que algún país o algún líder occidental, ¿no es cierto?, supone de que se van a acabar los palestinos, ¿no? ¿Ya? O que se van a ir, que van a migrar para otra parte, por lo tanto esa zona no va a quedar con puros israelitas, ¿no? Imposible, ¿no? O sea, se va a seguir dando la situación, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que, la situación de conflicto, eso es lo que deja hoy día, la única, yo diría, enseñanza que deja en términos de la evaluación. Lo estoy planteando lo del 7 de octubre pasado, ¿no? Fue el 7, ¿no? Sí, 7-8 de octubre, Sí, siete. cuando siete. jamás, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que deja, no? Que con los palestinos hay que contar. ¿Sí? Con los palestinos hay que contar. Oye, ¿Ya? Entonces, sí, el conflicto se pasa por ellos. claro. ¿Sí? Mira, Pasa por ellos. eh, ¿Ya? yo Entonces, creo que por lo tanto, si no se les puede vencer o destruir, aniquilar, en algún momento tiene que establecerse un nivel de negociación. ¿Con quién se negocia? ¿Mm? Es un punto de relevancia, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo se llega a esa negociación? claro. ¿Cómo se llega a esa negociación? Oye, Entonces, pucha, en ese Luis, tema, mira, lo de Netanyahu es como cosa de segundo grado, ¿no? No tiene gran importancia, ¿ya? Su futuro político, a eso me refiero, ¿no? A su futuro político, su pasado político, ¿ya? Luis, Escapa incluso a lo que puedan ser eh, su Luis, radio de acción. captas, Lo que quiero me decir es que, entiendes? O según sea, mi me opinión, escuchas, Netanyahu no perdón? está mandando nada, Parece que Lucho ¿ya? no me escucha, ¿no? Es Estados Unidos el que está ordenando el asunto, ¿ya? Y es Eh, Estados Unidos que va a resolver si se invade o no la franja de Gaza, ¿ya? Lo va a resolver Estados Unidos, ¿ya? Ujú. Y es oye, posible que Israel vaya a invadir Gaza Luis, sin la perdona que anuencia te de Estados interrumpa. Unidos. Sí, Perdona, Lucho. ujú. Es que, ¿sabes Entonces, que ya debe estamos estar más o conversando menos Estados en Unidos la con hora? Irán, Parece que el deben Lucho estar los no turcos, los tiene egipcios, ¿no es retorno. cierto?, haciendo de intermediarios, ¿ya? Se deben estar dando toda una serie de conversaciones en función de eso,
ahí Netanyahu va a tener, ¿no es cierto?, que aceptar lo que al acuerdo que se llegue, ¿no? Mm. Al acuerdo que se llegue. ¿Mm? O si no lo van a echar, obviamente. Lucho, a ver si me estáis, por lo menos parece que no tienes retorno. Eh, yo quiero aprovechar este poco rato que nos queda, digamos, de programa, porque también es importante lo que está pasando en este país y tenemos a nuestra querida Verónica, que está también muy al tanto de lo que está pasando con el tema de la Constitución, pues. Entonces, eh, eh, obviamente que es el tema del momento, el tema, digamos, de la Palestina e Israel, pero también tenemos que darle una pequeña miradita, digamos, a lo que está pasando con nosotros. Entonces, Vero, tenemos A algo ver, así como unos 15 minutitos más o menos para está desarrollar la complicado. idea de lo que está pasando. Está muy complicado el Consejo Constitucional porque evidentemente los republicanos en la comisión de expertos pensaban que iban a ganar todas sus enmiendas que habían hecho, entre esas la insistencia a las contribuciones y otros aspectos que son, lo conversamos en el programa pasado, para los republicanos lo que les va a hacer triunfar el proceso constituyente que ellos incluyeron en este famoso consejo eran tres áreas, recuerden, que para la gente hoy día eran muy importantes. El tema para la clase media, el no pago de contribuciones de la primera vivienda, era el tema de las migraciones, paralizar el proceso migratorio y hacer procesos drásticos de expulsión de todos los migrantes, y el tema de la delincuencia a través de estas famosas defensorías de las víctimas. Eran sus tres caballitos de batalla. Sin embargo, la comisión de expertos no se pronunció a favor de aprobar las contribuciones y el otro tema de las migraciones quedó pendiente. Entonces hoy día varios, y desde ayer también varios republicanos, entre ellos Silver, que lleva la batuta, ha dicho que ellos van a insistir en reponer esos tres elementos en la discusión cuando se vote cómo va a quedar finalmente el texto, que va a ser el noviembre, el 7 de noviembre, va a ser la discusión final. Entonces han expresado su preocupación porque voces de la derecha están insistiendo en conversar, en dialogar, porque si este proceso finalmente llega a ser el triunfo de todo lo que los republicanos están colocando en esta constitución, que es mucho peor en términos de derechos sociales que la constitución del 80, les peligra también el futuro del Partido Republicano como partido de derecha. Y pues recuerden que por el lado ya se adelantó la campaña presidencial y Matei está subiendo en la encuesta y está bajando Kast. Entonces, el proceso constituyente, lamentablemente, lamentable digo porque hubiera sido mucho más limpio que se quedara a ese nivel, se contaminó con la campaña presidencial. Se tenía que contaminar, obviamente, con las opciones políticas del futuro, porque nosotros sabemos que si la mayoría, como están viendo en la encuesta hoy día, vota en contra de este proceso constitucional, los republicanos tienen que hacer la pérdida. Van a hacer la pérdida en ese sentido y no les queda otra de la pérdida de Kast y la pérdida del Partido Republicano como el gran proyecto salvador de la derecha en Chile, de la derecha política. Entonces está bastante complicado porque desde los demócratas cristianos están conversando mucho con Chile Vamos para que se apacigüe un poco los republicanos y en esta pasada de la enmienda de lo que se está discutiendo en estos días, no se aprueben todo lo que el Partido Republicano quiere. Incluso dentro del Partido Republicano hay voces que están diciendo que ellos estarían por abortar el proceso constituyente. A esta altura le está resultando más fácil al Partido Republicano abortar el proceso constituyente que mantenerse férreamente al final, sabiendo que van a sacrificar su futuro político y su candidato. Yo no sé cómo ustedes lo ven, pero realmente estos días son muy, muy complejos para el proceso. Y nosotros estamos ajenos porque nosotros ya sabemos que ni lo que se va a escribir ahí, ni lo que se apruebe finalmente va a ser lo que nosotros queremos. Así que por otro lado, la opción en contra sigue creciendo. Y una parte de la población, no es porque esté atenta a las discusiones que se están produciendo, está por votar en contra, porque definitivamente siente que este proceso no lo representa, por lo que hemos dicho, fue un proceso que ideó la clase política, que acordó la clase política, y la gente siente que la clase política está absolutamente desconectada de sus preocupaciones.
Entonces, el gran caballito de batalla, que era el pago de las contribuciones y otras, no le está resultando fácil a los republicanos. Entonces, en ese sentido, los próximos días van a ser muy decidores de cómo queda este proceso, pero los republicanos están muy, muy complicados porque ven que hay muchas conversaciones, Chile Vamos, la Democracia Cristiana y otros, para matizar estas exigencias que colocan los republicanos en el proceso constituyente. No, no recuerden que no solamente son los aspectos de los derechos sociales, son también los aspectos de la lucha de las feministas, son que incluso llega gente de derecha a decir cómo pudieron llegar a todo lo que se había avanzado en términos de derechos reproductivos, se van a ver absolutamente truncados si se aprueba esta constitución. No sé cómo lo ven ustedes, pero a esta altura hay que estar mirándolo así todos los días cómo va el proceso. Eduardo. Mira, sí, mira, yo creo que, bueno, también que participe Luis en este debate, obvio. Mira, yo creo que el tema de fondo es que lo que se busca entre la derecha, el gobierno, los denominados sectores socialistas democráticos, entre comillas, incluido el Partido Comunista, y cuando digo derecha digo UDI y Renovación Nacional, y dejo fuera al sector más de ultraderecha, todos pinochetistas, está claro, lo que buscan es la estabilidad del modelo, la estabilidad. Y fíjate que hay dos temas que a mí me parecen relevantes que confirman esta aseveración, ¿no? El debate sobre las pensiones y el tema de las ISAPRE. ¿Qué pasó con las pensiones? El gobierno postergó. El gobierno dijo, vamos a Hasta seguir, después del vamos a proceso. después del plebiscito, pero no solamente porque lo vayan a perder, sino porque la presión del capital financiero, que es el que controla, digamos, Este las proceso. AFP, porque las pensiones son dueñas las grandes empresas transnacionales que sacan el 45 o 50% de la plata para el sistema financiero internacional. Entonces, es un gran triunfo del sistema financiero y demuestra el peso político que tiene hoy día en Chile. Bueno, por algo se llama la financiarización de la economía. O sea, la relación del capital financiero con la política, con la ideología, con la cultura en un país y el control del poder. Y lo segundo que son las ISAPRES, ¿no? Las ISAPRES también, porque aquí hay una connivencia entre los dueños de las pensiones y las ISAPRES, ¿no? Son prácticamente los mismos. Y la Corte Suprema le acaba de dar un perdonazo de más de cerca de 1.000 millones no, ¿de cuánto? ¿10.000 millones de dólares? No, ahí se me perdió la cifra. No, 1.000 millones de dólares. Y solamente tendrían que pagar 400 y tantos. 458. Claro, o sea, le perdonó 1.000 millones de dólares, así. ¿Y eso qué demuestra? Confirma el poder y la debilidad, además del gobierno, como decía Luis en relación a la situación internacional, la correlación de fuerza, ¿ya? Está demostrándose que el gobierno está débil, sin mucha expectativa. Ahora, finalmente, el tema del viaje ¿cómo se llama?, de Boris a China, todavía bueno, es muy temprano para sacar las evaluaciones. Le han dado mucho, mucho bombo a este proyecto de 250 millones de dólares de financiación Al de litio. una empresa de litio en el norte. Bueno, hay que decir que 250 millones de dólares es poco, ¿no? No, si ese va a ser el resultado, por eso que digo que hay que esperar, es bastante débil, ¿no? Van a, El van a, indulto van a económico. hacer con suerte pilas triple A con ese look. ¿Ya? Oye, Yo no sé, Luis, disculpa. significa que el gobierno todavía, digamos, está en la idea de que sea aprobada la constitución. Bueno, aparentemente no tienen acuerdo. No hay acuerdo absoluto, no hay unanimidad. El Partido Comunista está dubitativo, porque hay sectores del Partido Comunista que están en contra, ¿no? En Claro. contra, lo han dicho públicamente. Pero viene un congreso del Partido Comunista, creo, en estos días, o el mes de octubre, digamos, o fines del mes de octubre. No sé, ¿tú qué opinas, Lucho, que tú que eres el director del periódico surandino, que es muy interesante, ¿ah? Cuéntanos. Dentro de poco lo voy a enviar en Solarense. Ah, Oye, gracias. sí, yo creo que lo central es lo puse la vez pasada, eh,
incapacidad de la construcción del orden político, ¿ya? El, el orden político que existía hasta hasta el 2019, ¿no? Que fue negociado en 1989, ¿bien? Y que tuvo una gran aceptación con un plebiscito masivo y de un gran apoyo, ¿no? Y, que tuvo una gran etapa primaria, los primeros años, ¿no es cierto?, de estabilidad y sin ningún tipo de problema. Eh, Se fue deteriorando, ¿no es cierto?, hasta que el 2019 se complicó, ¿no? Entonces, pero tomando lo que existía en esa época, para que nos acordemos, porque todos lo vivimos, ¿no? Hubo una gran negociación entre sectores con gran influencia y gran control, ya de sectores sociales al interior de la sociedad que pactaron y establecieron, ¿ya?, una fórmula de construcción de escenarios sobre el cual se iban a desarrollar, ¿no es cierto?, todas las contiendas políticas futuras, ¿no? Y cuyo eje era la Constitución de 1980. Entonces, ese orden político tenía una normativa que fue aceptada por todas, ¿no es cierto? Tuvo 54, me parece, modificaciones en el plebiscito de 1989 y se fueron estableciendo lo que se llama en la petit política, ¿no es cierto?, acuerdos implícitos o arreglados por el lado, ¿no?, que establecieron un orden sobre el cual se desarrolló la primera fase de la transición. ¿Mm? El problema que existe hoy día, según mi opinión, es la construcción de ese orden, ¿ya?, que eh, tiene un problema que es estructural, ¿no?, que se está construyendo sobre la base de élites, ¿no?, y se está O sea, carece de construyendo legitimidad, claro. por arriba. Claro, claro, y independiente de cuál sea el resultado del plebiscito del 17 de diciembre, ¿no es cierto?, va a tener un gran nivel de, a no ser que sea, que la prueba gane por un 70% más o menos. Y fíjense ustedes que el plebiscito del año 89, la opción sí ganó, no sé, como 80 y tanto, 92 me parece, pero fue altísimo, ¿no? Entonces, para que pueda tener un orden, ¿ya?, que establezca lo que quieran los empresarios, ¿no? La certidumbre, ya, Perdón, Luis, la 89, ¿sí? del año El plebiscito 80, del Sí, 89, ¿no? De julio, el 30 de julio del 89, me ¿ya? parece que fue cerca del 90%, mm, si no La fue el 90%. reforma, Sí, la la reforma, reforma, Raúl. Sí, sí, la de ya, las ya, 54 ya. reformas, ¿ya? Sí, sí, I Pero me know. parece que fue altísimo la participación Mm, y fue altísimo, ¿no? La participación con relación al universo, ¿no?, mm, ¿ya?, electoral, y fue altísima con relación al voto a prueba de aquella época, ¿no? mm, Entonces, fue un orden con gran legitimidad porque los componentes tenían un control suficiente como para darle esa base. Hoy día eso no existe, mm. ¿no? Entonces, mira, de lo que hizo Verónica, ¿no? Hay uno de los pocos momentos, ¿no es cierto?, en donde la derecha está dividida, ¿no? ¿Sí? Y me faltó decir con relación al asunto internacional que uno de los pocos momentos donde el imperio está dividido, ¿no? Nosotros que somos ya adultos viejos, ya nunca habíamos visto que Estados Unidos estuviera dividido, ¿no? No tenemos esa noción. mm. Siempre muy bien unido, ¿no? ¿Ya? Pero hoy día está dividido absolutamente, ¿no? A tal grado de que todavía no eligen al presidente, ¿no? Todavía no eligen al presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, ¿ya? Que lo destituyeron hace como 2 o 3 semanas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, llegó a la institucionalidad un Estamos problema. hundidos, Claro, estamos hundidos. o sea, derivó de la confrontación de los grupos económicos, ¿no es cierto?, a la política cotidiana, a la política contingente, y hoy día está instalada en la institucionalidad en Estados Unidos. Claro. ¿Ya? O sea, cómo ha ido avanzando esa división, ¿no? Mm, Nunca se había visto que le pidiera la renuncia al presidente de la Cámara de Representantes, ni nunca se vio que estuviese esta cefalía, ¿no? Porque el presidente de la Cámara de Representantes es muy importante en Estados Unidos, es como claro. la segunda autoridad, ¿no?, dentro del Estado. Ahora, con relación a lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, hay un problema en cuanto a los grupos que puedan constituir y ser la base de este acuerdo para generar el orden, ¿no? Y mientras no se dé eso,
va a haber siempre problemas, ¿no? De inestabilidad, ¿no? De inestabilidad. Entonces, era obvio que no se iban a poner de acuerdo, porque quiero hacer una consulta, Verónica. ¿Hay posibilidades que lleguen a un real acuerdo, según tu Es que ya no, antecedente? porque ya terminó el trabajo de la comisión de expertos. Entonces, la única posibilidad, y que ya sería el suicidio prácticamente de los republicanos, que este texto que aprobó la comisión de expertos se va a llevar a votación en el Consejo que se está afinando y terminando de escribir, y en el Consejo Constitucional, en la votación, es la esperanza que tienen los republicanos de colocar las enmiendas que ellos consideran duras, y las van a Reponerlas, ganar, reponerlas, claro, ¿no? de reponerla ahí. Si la reponen, las van a ganar, porque ellos tienen la mayoría. Y Eh, si ellos ganan eso, significa que una parte de la derecha no va a apoyar ese proceso constitucional, porque ya lo dijo Matei, yo no voy a poner mi capital político para un proceso que se va a perder, porque además a la derecha económica no le conviene que se apruebe esta constitución tal como está, porque a la larga de unos años más, otra vez, se va a plantear el tema de la legitimidad política y la legitimidad social. Entonces, vamos a volver, tal vez no a un estallido social, pero sí vamos a volver a la convicción de que las mayorías populares en Chile no están de acuerdo con el proceso como se está llevando, por este maridaje entre política y dinero, y porque los empresarios son los que los empresarios se tomaron la arena política y están tomando las decisiones. Entonces, a la larga, a la derecha tampoco le conviene que se apruebe, que los republicanos coloquen esta enmienda en el proceso final y la voten y la ganen ellos porque son mayoría. Entonces ahí está hoy día una gran división entre Chile Vamos, con Evópoli incluido, y los republicanos que quieren, los republicanos se están jugando el todo o nada. Hoy Y si van a sería ganar, interesante conocer el ganan eso, capital, sería interesante conocer el capital político de la Evelyn Matei en todo caso, ¿ah? Así no, pero si ella como está consiguiendo ironía. apoyo de la derecha, po. La derecha que quiere que esto funcione y que en Sí, Chile haya una constitución que funcione y que el sector financiero tenga la tranquilidad de saber que puede invertir en Chile y que va a haber paz social, entre comillas, para que puedan desarrollar sus proyectos, y aquí lo que manda el asunto económico, claro. porque todo esto son expresiones del problema económico. Entonces, si los republicanos van al Consejo Constitucional y insisten en colocar esa enmienda, quiebran todo el proceso Claro. y Oye, arriesgan también. ya estamos en la hora. Ha sido un programa re interesante. Eh, yo creo que está recomendable incluso para quienes quieran entender como en una cierta profundidad la problemática de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. ¿Cómo le decís tú, Lucho, hacia hasta tan muteado? Hacia Está central, muteado, ¿ah? Luis está muteado. Asia Occidental. Eso, occidental, Ah, eso. Eh, entonces, sí, pues, los que vean este programa, recomiéndenle sobre todo a cabros estudiantes que andan volando bajo, preocupados de tanta payasada y no se van a dar ni cuenta cuando les caiga la bomba en la cabeza. Por lo menos que sepan por qué les cayó. Esto fue Populares y Soberanos, número 135. Lo invitamos para la próxima semana. Muchas gracias, Luis Espinosa, por tu tremendo aporte a este por, programa. Y, y bueno, nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche. Muchas gracias, que estén muy bien. gracias, que Chao, estén muy chao. bien. Chao, Chao, Un chao a abrazo. Verónica, chao, todos, que bien. estén bien. Bien. Chao. Abrazo.